Gracias a Dios. Y bueno, ya para irnos encaminando a la enseñanza de esta mañana, hablábamos que tenemos dos festejos, ¿cierto? A ver, les voy a dar otra oportunidad. ¿Cuál es el otro festejo? Amén. Muy bien. Entonces es una responsabilidad, hermanos, que nosotros como padres tenemos delante del Señor para toda la familia, ¿ok? Y el tema de hoy, hermanos, va a estar enfocado a esa parte, ¿sí? No quiere decir que las mamás o las esposas se vayan a quedar sin su parte, también les va a tocar. Y vamos a la palabra, ¿qué les parece? ¿Sí? Vamos por favor al Evangelio de Marcos y vamos a abrir en el capítulo 5, por favor. Y vamos a estar enseñando desde el versículo 21 hasta el versículo 43. No es del endemoniado gadareno, Más adelantito. Marcos, capítulo 5, a partir del versículo 21 hasta el 43. Como se pueden dar cuenta, el pasaje es un poquito extenso, ¿sí? Es un poquito extenso y lo que voy a hacer, si ustedes me lo permiten, es darles lectura a todo el pasaje hasta el versículo 43 y vamos a ir, después de que lo leamos completo, vamos a irlo desmenuzando. ¿Está bien? Muy bien. Dice la palabra del Señor de esta manera. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, Padre, y gracias por la vida y la disposición de mis hermanos.
Gracias por tu palabra, Señor, y agradecemos, Dios, tu fidelidad, tu misericordia hasta este tiempo, Señor. Y, Señor, agradecemos también por la vida de cada uno de los padres aquí reunidos. Rogamos que seas tú el que obre en esta mañana, Señor, y que tu palabra pueda entrar profundamente en cada corazón, Señor. Que mi responsabilidad de hacerlo lo más claro posible, Señor, tú me ayudes. Padre, ayuda a mis hermanos a que puedan asimilar tu palabra, Señor, y que puedan dar respuestas de acuerdo a tu voluntad. Guíanos, Padre, conforme a tu voluntad, y gracias te damos por tu obra en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hace un par de domingos, si mal no recuerdo, hablábamos con respecto a la forma en cómo leemos la Escritura, ¿cierto? No sé si los que estuvieron en la mañana recuerdan. Y hablábamos sobre algunas herramientas muy prácticas para poder entender un poquito mejor la Escritura. ¿Sí recuerdan? ¿Los que estuvieron? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Parte de las herramientas que hablábamos era de conocer el contexto histórico, ¿sí? El contexto inmediato, el contexto general de todo el libro. Que el conocer los personajes, para quién fue escrito, quién lo escribió, cositas así por el estilo, que nos pueden ayudar a entender mejor el pasaje. Y este pasaje específicamente, podemos ver que tiene muchos personajes, ¿sí? Toda la narración es una sola. Y si nosotros nos ponemos a estudiarlo en los otros evangelios, están en Mateo 9, versículo 18 al 26, y está también en Lucas 8, del 40 al 56, está en los 3 evangelios sinópticos. Entonces, si nosotros vemos, Mateo da menos detalles, Lucas da un poquito más, Marcos se extiende un poquito más, ¿sí? Podemos ver diferentes personajes, les decía. Podemos ver como el personaje que estamos leyendo, ¿quién pudiera ser ahí el protagonista, aparte del Señor Jesús? ¿Ustedes quién creen? Con respecto a lo que acabamos de leer. ¿Quién? Fuerte, díganlo, sin miedo. Jairo, ¿ok? Y el título de esta enseñanza es El Padre Jairo, ¿ok? ¿Y quién más? ¿A quién más podemos ver ahí? ¿Quién? La mujer que estaba con un padecimiento ya de muchos años, ¿cierto? Ok. ¿Quién más? Podemos ver a los discípulos del Señor, ¿cierto? Y podemos ver de una manera general la multitud, ¿sí? ¿Están conmigo? ¿O me regreso? Bueno, estamos bien entonces. Vemos al Señor Jesús, vemos a Jairo, vemos los discípulos del Señor Jesús, vemos la multitud y vemos más adelante cómo se empiezan a incorporar más personajes, ¿sí? Ahora, vemos el contexto histórico. Dice la palabra que venía del otro lado. Si nosotros leemos unos versículos antes, podemos darnos cuenta que el Señor estaba en Gadara, ¿sí? Una ciudad de Decápolis. De las 10 ciudades estaba en Gadara. Había ido ahí, atendió una situación allá, específicamente fue a eso, y ya que sucedió ahí lo del endemoniado gadareno, regresa. Dice lo que leí, de acuerdo a ahí el contexto geográfico, que eran aproximadamente 21 kilómetros entre un espacio y otro, ¿sí? Entonces ya la fama del Señor Jesús ya había crecido, ya se escuchaba de las maravillas que el Señor Jesús hacía. Entonces cuando viene ya de Gadara, dice la Escritura que había una multitud esperándolo. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Ok, acompáñenme por favor con todo esto. Está la multitud y ya lo estaba esperando. Es más, desde lejos ya se podía ver que venían, porque las embarcaciones no era como ahora, que tenían su motor y le metes ahí todo lo que da y en 5 o 10 minutos ya estabas al otro lado de la orilla. No, tenían que venir remando, tenían que venir con sus velas, tenían que venir ayudándose, y desde lejos podían apreciar que ya se acercaban. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Ahora, ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que acabamos de leer? Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. ¿Sí?
en otros evangelios podemos leer que en donde estaba era en Capernaum. Y dice la siguiente manera, ya estoy en el versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, ¿ok? Ya estamos a más detalles ahora con la vida de Jairo. Jairo era uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. En el Evangelio de Mateo podemos leer que dice: mi hija ha muerto. ¿Okay? No es una contradicción. Recuerden que todos escribieron de acuerdo al contexto que ellos mismos vieron, ¿sí? Y Mateo lo que está tratando de enfocar es más hacia los judíos, pero lo que podemos notar, o lo que podemos pensar, es de que cuando Mateo se dio cuenta de la situación es cuando ya había pasado lo que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, dice: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Vámonos un poquito más a profundidad. Jairo era un jefe de la sinagoga, un principal de la sinagoga. No sabíamos exactamente, o no sabemos cuáles eran las funciones específicas de Jairo. Lo que sí dice la Escritura es que era uno de los principales de la sinagoga. Según contexto histórico de Capernaum, se han encontrado ruinas de una sinagoga. No había muchas, nada más era una. ¿Sí? Se encontraron restos de dos, pero porque la siguiente la construyeron encima de los tiempos de Jesús, de cuando vinieron y tumbaron ahí toda esa zona y construyeron encima de esa sinagoga. Pero era la misma, ¿ok? Solo había una, era el principal de la sinagoga. ¿Qué hacía? No sabemos, no dice más al respecto. Probablemente enseñaba, probablemente administraba, probablemente hacía otras funciones, pero dice que era el principal de la sinagoga. Era un hombre instruido, era un hombre que conocía de la palabra del Señor y, ya repito, ya había conocido de la fama que tenía el Señor Jesús. Muy bien. Era un jefe de la sinagoga, no sabíamos cuánto tiempo tenía ahí, sabíamos que era un líder religioso respetado en la comunidad judía y conocido por la mayoría en Capernaum. Ahora, ¿cuál fue la motivación que lo llevó a venir a los pies de Jesús? Por lo que acabamos de leer. ¿Cuál fue? Fuerte, a ver. La enfermedad de su hija, ¿ok? Miren, buscó al Señor reconociendo el poder, reconociendo quién podía darle una solución a su problema. Estamos tratando de ver todo lo que estaba sucediendo en esta historia, pero yéndonos un poquito más a lo que es la vida de Jairo y cuáles son las características de este padre y qué es lo que nosotros pudiéramos tomar como padres y como resto de la congregación para poder ayudar en situaciones como estas. ¿Ok? Entonces, sí, la motivación era esa, venía desesperado, buscaba salvar a su hija, buscaba que su hija fuera sana y reconocía el poder y reconocía la capacidad que el Señor Jesús tenía. Por lo que leemos, podemos darnos cuenta que era un hombre humilde, ¿sí? O que llegó con humildad al momento de tener este problema. Vino y se postró delante del Señor Jesús, reconociendo su autoridad. Jairo expresó su fe en el poder del Señor Jesús para sanar a su hija. Cuando él viene con esta actitud de humildad y reverencia, él se postra delante del Señor, ¿sí? Él está adorando. En esta palabra, que sí significa adorar, significa homenajear, ¿sí? Postrarse, reverenciar, suplicar, pero también es adorar. Es decir, Jairo estaba adorando al Señor Jesús. Estaba dando toda su admiración al Señor en ese momento. Y en este tipo de situaciones, hermanos, no sé si ustedes como padres, para los que son, han tenido el placer de pasar por este tipo de situaciones.
Imagínense qué tan desesperado estaba Jairo. Su niña de 12 años estaba agonizando. Estaba muy enferma, hermanos. No sabemos cuánto tiempo tenía enferma. No sabemos si ya había ido con doctores, si ya le habían sacado cantidades de dinero, si ya había visto diferentes tratamientos, si ya había hecho diferentes cosas. No sabemos. Únicamente dice que su niña estaba agonizando. ¿Sí? No era una situación fácil para Jairo. No era una situación complicada. Y hace un momento les comentaba yo que las oraciones más aguerridas, más férreas, son precisamente en ese tipo de situaciones, hermanos. Cuando nos podemos ver que no podemos hacer absolutamente nada y vemos a nuestro ser querido ahí sufriendo, que no podemos hacer absolutamente nada. Son los momentos más desesperantes que como padre uno pudiera pasar. No se los recomiendo a nadie. ¿Ok? Entonces, viene y se postra. Podemos ver lo positivo de Jairo. Reconoce la autoridad del Señor, viene, lo adora y le dice cuál es la situación por la que está atravesando. Específicamente, va con él sin rodeos: mi hija está agonizando. Podemos reconocer ahí la urgencia y la necesidad de este padre. ¿Sí? Eso pudiéramos ponerlo de esta manera. Esto era lo positivo de él. ¿Sí? Y ahora, ¿cuál sería lo negativo? Vuelvo otra vez. No sabemos cuánto tiempo llevaba la niña sufriendo. No sabemos. Pero podemos ver de una manera negativa, en buen plan, es de que, ¿por qué lo tuvo que dejar hasta que la niña estuviera agonizando? ¿Sí? Y a veces nosotros como padres, y lo hablo en el contexto cultural como hombres, ¿sí? Y espero que no todos sean así como lo voy a decir, pero la gran mayoría de las veces nos esperamos hasta lo último, como hombres. A veces ya hasta que ya no nos podemos levantar de la cama es cuando ya queremos ir a ver un doctor. A veces decimos, no, pero es que yo soy bien macho y yo puedo, y ahorita saco el foie y me aviento. ¿Sí o no? Esposas, ¿sí o no? Estaba dirigiendo la pregunta a la persona equivocada. Es triste, hermanos, pero es una realidad. Ahora, viene la otra parte. Hermanas, esposas, sean sabias, sean prudentes también. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos van a ser temas complicados, interesantes, que nos van a pegar a todos. Pero hermanas, por favor, sean sabias, sean prudentes y sepan utilizar la palabra de una manera correcta. ¿Ok? No es, pero te dije, y ya ves, el pastor estuvo hablando al respecto y es que tú así te comportas. No, con amor, con paciencia, con cariño. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me ayudan con eso, hermanas? El sí ya no se escuchó tan fuerte. Sí, ok. Entonces, viendo esa parte de Jairo, podemos ver lo negativo también. ¿Sí? ¿Por qué se tuvo que esperar hasta el final? ¿Por qué no vino con su problema cuando estaban los primeros síntomas? ¿Por qué no antes de ir y platicárselo al hermano o a la hermana, no vino primero con el Señor Jesús? ¿Ok? Y esto ya lo pudiéramos agarrar todos. ¿Por qué si tenemos un problema, por qué no primero vamos con el Señor? ¿Por qué vamos primero a platicar con fulanito, sutanito, tratando de solucionar nuestros problemas y no vamos con quien nos pudiera dar una solución? ¿Ok? Ahí lo vamos a dejar. Y podemos ver otra cosa importante. En algún momento ustedes pueden notar que el Señor Jesús le ha dicho, no me adores, levántate. En ningún momento el Señor Jesús recibió la adoración de Jairo. ¿Ok? Él recibió la adoración. Y entonces, en el versículo 24 podemos leer, fue pues con él y le seguía una gran multitud. Aquí están los chismosos. ¿Ok? Vamos a llamarlos de alguna manera. Aunque no dudo que algunos de ellos tenían necesidades también. ¿Ok?
Pero dice, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Cuando la Escritura, hermanos, habla con respecto a gran multitud, es que había mucha gente, muchísima. Cuando no es así, se refiere, y había unos cuantos, y estaba fulano y sutano. Pero aquí está hablando específicamente de que era una gran multitud. Tanto era así que le apretaban, es decir, el Señor Jesús no podía pasar entre la gente. ¿Sí? Hubo contacto ahí con la gente que quiso pasar, quiso atravesarlos, no podía, era mucha gente. ¿Sí? Entonces, dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ahora vemos en este segundo punto, o en esta narrativa, cómo la paciencia de Jairo va a ser puesta a prueba. ¿Ok? Vea, sigamos con el relato. Versículo 25. Aquí viene una historia dentro de la historia. Dice así, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Ok? Miren, no nos vamos a adentrar tanto en esta historia, específicamente en el tema de esta mujer, pero sí les voy a pasar algunos datos curiosos. ¿Ok? En Lucas 8:42 podemos leer que la edad de la niña era de 12 años. ¿Ok? ¿Y cuánto tiempo tenía la mujer sufriendo de este mal? 12 años. ¿Ok? Hay unos datos curiosos nada más. Ahora, todos los datos que le acabo de dar de la mujer, nosotros ya lo leemos porque es algo que ya sucedió, ya pasó. En su momento, esta información no la sabían. Es decir, Pedro, a través de Marcos, o bueno, Marcos escribiendo de Pedro, no tenía esta información. Y ahorita más adelante se va a aclarar un poquito más este punto. ¿Ok? Pero revisen los detalles. Tenía 12 años sufriendo de este mal, ya había ido con muchos doctores, le habían sacado hasta la risa en todo esto, ya había sufrido mucho con ellos, nadie le había podido dar una solución. Era una mujer que estaba desesperada y era una mujer que estaba viviendo aislada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la ley decía que debía estar aparte. Son detalles nada más. De acuerdo a la ley, ella tenía que estar aparte, no podía estar conviviendo con nadie. ¿Sí? Porque era inmunda ante la ley. Ok, sigamos entonces. 12 años. Y en Mateo, el uso de la palabra borde, el borde de su manto, se refiere a una franja o una borla que servía para recordarles a los judíos constantemente de la obligación de obedecer los mandamientos de la ley. Eso fue lo que tocó la mujer con este problema. ¿Ok? A eso se refiere con su borde, a esa borla, a eso que colgaba. ¿Sí? Y eso lo podemos ver, lo pueden revisar en casa en Números 15, 37 al 39. Ahí lo pueden revisar. Ahora, nuevamente, era una mujer que de acuerdo a la ley era declarada inmunda por su flujo de sangre y no quería contagiar de su inmundicia al Señor. Y esto lo podemos revisar en Levítico 15, 19 al 30. En casa lo pueden revisar. ¿Ok? Pero la indicación era que iba a estar aislada y que no podía tener contacto con nada y que lo que tuviera contacto con ella, aún artículos, cosas, tenía que estar, se declaraba inmundo hasta la noche y tenían que lavarlo, tenían que purificarlo. ¿Ok? Y todo aquel que tuviera contacto con ella era declarado inmundo. ¿Ok? Por eso es de que esta era una mujer que había estado aislada, separada, desesperada y venía buscando al Señor Jesús. ¿Estamos? Ok. Ahora, lo que esta mujer no podía entender era que Jesús había encontrado a él y que el Señor no nada más estaba dispuesto a contaminarse, hermanos. No podía hacerlo. Y aparte de que no podía hacerlo, el Señor quería sanarla.
Y parte de eso vemos precisamente los resultados de la acción de ella. Muy bien, ¿sí? Entonces, ya en el versículo 29 podemos leer cómo el milagro se hace efectivo en ella, en su cuerpo. Dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó, ¿sí? Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahora, si ustedes se están dando cuenta, no es otra narración. Seguimos con la misma historia de Jairo, ¿ok? Seguimos con la misma historia de Jairo. Traten de imaginarse la escena. Mucha gente, una multitud, va acompañando a Jairo el Señor va atrás de Jairo porque Jairo le va indicando por dónde está su casa, van ahí, pasa lo de la multitud, la mujer toca su manto desesperada, es su enfermedad sanada al momento, el Señor se da cuenta de este poder que está saliendo, pero ahí sigue Jairo, ¿sí? Únicamente que como en una película vemos que ahorita las cámaras están enfocadas en esta mujer, pero la historia ahí sigue. ¿Estamos? ¿Sí? No se han perdido, ¿verdad? Ok, entonces, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Al momento fue sanada, hermanos. Al momento fue sanada. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, estamos en el versículo 30, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. El Señor sabía lo que estaba pasando, hermanos. Nada se escapa de él, de su conocimiento. Él sabía que algo había sucedido. Solamente estaba esperando una confesión. ¿Ok? Viene el versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, ¿ok? Traten de imaginarse el cómo se sentía esta mujer, con todas las características que les acabo de dar, ¿ok? Cuando todo mundo a quien la tocara y se diera cuenta de su problema, lo primero que hacía era tacharla de inmunda y correrla de donde estuviera. Traten de pensar un momento el rechazo por el que ella había pasado y el cómo se sentía. Y entonces, ahora que se siente confrontada por el Señor, porque ella sabía que había sido ella. Imagínense cómo estaba, ¿ok? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Es decir, ¿se acuerdan que les dije que no se conocía esa información? ¿Sí se acuerdan que les comenté? Bueno, en esta parte donde dice, y le dijo toda la verdad, ahí está lo que acabamos de leer al principio de ella. Señor, perdóname, llevaba 12 años sufriendo de este mal, he visitado a muchos doctores, he sufrido el rechazo de mi familia, mi gente me corrieron de mi colonia, nadie me habla, vivo en la calle. Todo eso, en ese momento, ella lo confesó. Y toda esa información que ella confesó es la que nosotros acabábamos de leer. ¿Sí me explico? Por eso les decía, toda esta información nosotros ya la leemos como una introducción de ella, pero en su momento no se sabía. Ahí es donde nosotros podemos leer quién era ella, porque ella dijo toda la verdad. Entonces vino con una confesión delante del Señor. Vino y le dio una explicación del por qué hizo lo que tenía que haber hecho. Y entonces el Señor le dijo en toda su misericordia, en todo su amor, le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. O sea, lo primero que le da es una identidad, hija. Cuando había sido rechazada, aún probablemente por sus propios padres, no sabemos. ¿Ok? Le da una identidad, hija. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Ok? La fe en acción requiere obediencia. Y eso es nada más por encimita con respecto a esta mujer. Pero ahora, regresemos ahora a las cámaras con Jairo, porque la narración no ha terminado. ¿Estamos? Fue así nada más como que una historia dentro de la historia. Y ahí es en donde vemos la paciencia de Jairo, hermanos.
En algún momento se dan cuenta o podemos leer de que llegó Jairo y le dijo, Señor, ya vámonos, ándale, porque ya mi hija ya se está muriendo. ¿En algún momento lo hizo? No. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de esto? La paciencia, hermanos. La paciencia. Hombres, la paciencia. ¿Ok? Si hemos recibido palabra del Señor, el Señor va a actuar. Él lo va a hacer. A los medios que Él haya determinado, en los tiempos que Él haya determinado, Él lo va a hacer. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ir con Él, arrodillarnos, postrarnos, darle cuál es nuestro problema y dejar que Él obre. ¿Estamos? Ok. Entonces, su fe ha sido probada ahora con paciencia y ahora vuelve a ser probada otra vez. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente. Mientras él aún hablaba, ¿quién él? ¿Quién él? El Señor Jesús. ¿Ok? Mientras él aún hablaba, estoy en el versículo 35. Vinieron de casa del principal de la sinagoga. ¿Vinieron de casa de quién? De Jairo. Bien. Vinieron de casa del principal de la sinagoga, de Jairo. ¿Y qué le dijeron? Tu hija ha muerto. ¿Qué peor noticia pudiera recibir un padre? ¿Ok? Tu hija ha muerto. Ahora, la fe de Jairo es probada otra vez. Y ahora al recibir esas noticias, viene con el Señor, le dicen, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Ya no hay solución. Ya, se acabó. No hay nada más que se pueda hacer. Pero vemos nuevamente al Señor Jesús en acción. Lo vemos trabajando y lo vemos diciendo ahora estas palabras. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como padres? ¿Hombres? Otra vez, hombres, creer. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? No temas, cree. Mantente fiel. Mantente. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. La conversación de Jesús con esta mujer significó una aparente demora para llegar a la casa de Jairo. Y llegó la noticia de que su hija había fallecido. Jairo ya había creído lo difícil, porque primero estaba agonizando. Ya había creído lo difícil. Vamos, yo voy contigo, le dijo el Señor. Ahora tenía que creer en lo imposible. ¿Ok? Entonces vemos cómo va poniéndose a prueba la fe de Jairo. Versículo 37. Y aquí vienen puntos muy importantes. Y no permitió que le siguiese nadie. ¿Quién no permitió? Señor Jesús. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Siempre el Señor, hermanos, si ustedes revisan los evangelios, hay unas perlas preciosas que el Señor se guardó para unos cuantos. Uno de esos es esto. Uno de esos pasajes es este. Se reservó para unos cuantos. Y qué privilegio de estos discípulos del Señor el poder ver todo ese tipo de manifestaciones de poder que el Señor tuvo. ¿Ok? Se reservó esto para unos cuantos. Y entonces, la multitud ya no iba con ellos. Ya se quedaron allá atrás. Todos los demás allá se quedaron. Viene el Señor Jesús, viene el principal de la sinagoga y vienen sus discípulos. Nadie más. Y ahora, vino a casa del principal de la sinagoga. Nuevamente, ¿quién es el principal de la sinagoga? Jairo. Y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme.
Más adelante, en el versículo 40, dice, echando fuera a todos. Echando fuera a todos. Y si leemos por encimita, hermanos, si leemos por encimita nada más, pudiéramos decir, ay, qué mala onda el Señor Jesús, qué falto de amor. Corrió a todos los familiares que estaban llorando, que tenían dolor por la muchacha, por la niña, los familiares ahí que estaban llorando y que no quiso que estuvieran ahí acompañando a la familia. Pero no se trataba de esto. Miren, el Señor no vio a familiares en duelo, Quiero hacer bien específico con esto. El Señor no vio a familiares en duelo. Él vio un grupo de mujeres conocidas como las plañideras, ¿ok? Y este tipo de personas eran mujeres especialistas en llanto y lamentos, ¿ok? Dentro de la cultura, y se cree que esto nació en Egipto, dentro de la cultura, cuando había un duelo o un funeral, se contrataban a este tipo de personas para que fueran a llorar y a lamentarse, y recibían un pago por esto, ¿ok? Y dice la historia que se les pagaba de acuerdo a sus lamentos y a sus llantos. Es decir, que entre más escandalosa y más dramática y más teatral se veía el asunto, mejores les pagaban, ¿ok? Es decir, no eran familiares, eran actores o actrices, ¿ok? Que habían recibido un pago, que habían recibido un billete para que fueran a llorar. ¿Sí? Exactamente. ¿Ok? Entonces, si lo leemos por encimita, pudiéramos pensar lo que les acabo de decir. Pero cuando ya lo vemos por acá, no. Entonces, si nosotros leemos estas mujeres en Jeremías 9, 17 y 18, se los leo, dice, así dice Jehová de los ejércitos, considerad y llamad plañideras, que vengan, buscad a las hábiles en su oficio, dense prisa y levanten llanto por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destilen en aguas. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo se lee, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, piensa en todo esto y llama a los que se les paga por llorar, manda traer a las mujeres que lloran en los funerales. ¿Ok? Entonces, quienes estaban llorando ahí era parte de la cultura. Se les pagaba, y un funeral donde no había llantos y lágrimas era un funeral mal visto. Por eso ya estaban ahí estas mujeres, ya estaban recibiendo el pago de su trabajo, como dice mi hermana. Y, punto importante, el llanto no era real. El dolor no era real, exactamente. El dolor no era real. Estaban actuando, hermanos. Estaban actuando, estaban haciendo su labor. Entonces, cuando llega el Señor, entonces, y dice, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando los dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y vamos al versículo 40. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Ok. ¿Cuál fue la respuesta de estas actrices? ¿Cuál fue? Se burlaban. Se burlaron. ¿Ok? ¿Y qué creen? En nuestros días, muchos se van a burlar. No van a tener la fuerza, o no van a tener el valor y la apreciación por la palabra del Señor, hermanos. Y no la van a considerar. Y se van a burlar. Y se van a burlar de nosotros. ¿Sí? Pero eso es porque en el mundo vamos a tener aflicción. ¿Sí? ¿Estamos? Y esa va a ser la respuesta del mundo, hermanos.
Así que no se agüiten cuando nosotros estemos predicando el Evangelio o cuando estemos en una prueba o en una situación y vengamos con la realidad y vengamos y confrontemos a aquellos porque están mintiendo, porque están haciendo tranzas y porque se están burlando de nosotros y nos dicen es que eres un tonto. ¿No estás viendo que tenemos la oportunidad de llevarnos aquí una feria extra? Y se van a burlar de nosotros. Porque aun cuando sea para nuestro mal, vamos a decir la verdad y nos van a ver como unos tontos. ¿Estamos? Pero esa es nuestra labor como creyentes, el ir en contra de todo eso. Somos la sal de esta tierra. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál fue la reacción? Se burlaron de él. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Echando fuera a todos. Pero ojo, aquí viene un punto muy importante. Quiero aterrizar un punto en esto. Y ojo, en ningún momento yo sería capaz de ponerme en el mismo lugar que el Señor Jesús. Pero quiero ejemplificar lo que estaba sucediendo aquí. ¿Estamos? Vamos a suponer que Trino me invita a su casa y que está sucediendo algo como lo que acabamos de leer ahorita. Si yo llego con Trino a su casa y lo voy siguiendo, ¿sí? Y lo voy siguiendo y veo todo esto que está sucediendo y los corro, ¿cómo me va a ir? ¿Cómo me va a ir? Mal, ¿verdad? Van a decir, ¿y este quién es? ¿Quién se cree o qué? ¿Quién le dijo que nos puede sacar? ¿Quién le dio autoridad para sacarnos? ¿Por qué? Porque yo no soy el dueño de la casa, yo no soy la autoridad de la casa. ¿Estamos? Entonces, vamos a trasladarlo a lo que estaba sucediendo con Jairo. ¿Quién lo sacó? El Señor Jesús. ¿Quién le dio el respaldo para sacarlos? Jairo. Porque Jairo era el dueño de la casa. ¿Estamos? ¿Sí o no? Entonces, ¿quién es el que tiene que sacar la basura de la casa, papás? A ver, no los escucho. ¿Quién es el que tiene que sacar la basura de la casa? ¿Quién es el que tiene que sacar lo que no corresponde? Lo vano, lo que no es genuino. ¿Sí? ¿Quién lo tiene que sacar? El Padre. ¿Ok? Entonces, trasladándolo a nosotros, Jairo le estaba dando toda la autoridad al Señor para que hiciera como Él quisiera en la casa de Jairo. Lo mismo tiene que pasar en nuestra casa, hermanos. Lo mismo. Nosotros tenemos que darle toda la autoridad al Señor de meterse aún en los rincones que no queremos, aún en el rincón de los tiliches, y de que el Señor haga lo que tenga que hacer. Nada más. Y esa responsabilidad, hermanos, es nuestra. ¿Sí? Entonces, si lo leemos por encimita, nos perdemos de grandes perlas, hermanos, y de cosas que nosotros tenemos que aprender de la vida de Jairo, del padre Jairo. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el que tiene que sacar la basura? A ver, mamás, esposas, ¿quién tiene que sacar la basura? Papá. Ok, pero aquí viene la otra, mamás, esposas. En esto va a ser necesario incomodarlas a ustedes. ¿Ok? Va a ser necesario incomodarlas a ustedes. Porque tal vez cosas que ustedes no perciben que puede ser dañino y que el Padre lo está viendo y que el hombre cuando actúe y les quite cosas o prohíba cosas o saque cosas, probablemente va a haber roces y no les va a gustar. Pero aquí se aplica que ustedes puedan decir, pero está la palabra. Esto es lo que dice la palabra. Y no tratar de estorbar la labor del Padre.
¿sí? No estorbarle. Ayuden, trabajen juntos. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Mamás? Entonces, regresamos aquí. La reacción, ya vimos cuál fue la reacción de los actores. El mundo va a estar en nuestra contra. Las palabras del Señor Jesús no van a ser autoridad para ellos, pero sí es una autoridad para nosotros como hijos de Dios. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de sacar todo lo vano, todo lo infértil, todo lo que no ayuda en nada. ¿Ok? Nosotros, el pastor no va a sacar a la chusma de tu casa. ¿Ok? No lo va a hacer. No es nuestra responsabilidad. Ahora sí, ya vamos adentro, en el aposento de la niña. ¿Qué era lo que estaba pasando? Ya el Señor Jesús está solamente con unos cuantos, ¿sí? Nada más se jaló al papá, a la mamá y a los 3 discípulos. ¿Estamos? Ok. Y luego, ¿qué dice? Y tomando la mano de la niña. ¿Cuál era el estado? ¿Cómo estaba la niña? Muerta, ¿cierto? Y de acuerdo a la ley, el Señor Jesús no podía tocar un cadáver porque estaría inmundo. ¿Se dan cuenta de las similitudes entre las historias? ¿Ok? Pero ya hablamos que el Señor no es capaz de esto. Miren, hermanos, si el Señor dejó toda su gloria, ¿sí? Toda su gloria, no su deidad, porque siguió siendo Dios, sí es Dios, y se humilló para habitar entre nosotros en carne, ¿ok? Imagínense todo eso. Ahora, si hizo todo eso por nosotros, ahora imagínense que Él no pudiera tocar a una niña en ese estado, aún sabiendo ya lo que iba a pasar el Señor. Y nuevamente, el Señor tiene sus tiempos, el Señor va a actuar de la forma en como Él quiera. ¿Se acuerdan lo que pasó con Lázaro? Aún cuando le llegó la noticia, el Señor dijo, no, tranquilos, esto no es de muerte, no pasa nada. Y dejó pasar otro día. No pasa nada, tranquilos, yo me encargo. Y cuando llegó con las hermanas, Señor, si hubieras llegado antes. El Señor tiene su tiempo. El Señor va a actuar en el momento que Él determine. Y esto no hubiera pasado. Y ya cuando el Señor ordenó quitaran la piedra, Señor, pero es que ya huele. ¿Qué vas a hacer? Ya no hay nada que hacer. ¿Ok? Entonces, ahora el Señor, incapaz de que Él pudiera ser inmundo, porque Él es Dios, hermanos, nada más, tomando la mano de la niña, ¿sí? Y le dijo, Talita Cumi, en la parte más tierna, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¿Ok? Lo que hizo con todos y cada uno de nosotros que hemos creído con el Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí? Y el Señor nos ha salvado. El Señor nos ha dado vida. ¿Estamos? Y damos gracias a Dios por su obra en cada uno de nosotros, por su obra en este lugar. Porque nos habló de la misma manera. Ven, a ti te digo, levántate. El Señor nos trató, hermanos, con esa ternura. Así como le habló a aquella mujer, hija, a nosotros también nos ha dado una identidad. Ahora somos sus hijos. Y si antes éramos enemigos del Señor, ahora hemos llegado a ser parte de su familia. Somos sus hijos. Hace un momento veía a la niña de Decide, que llegó y estábamos aquí en el soundcheck. Y vino desde allá, sí, la vi. Yo estaba allá a un lado de Decide, vi cómo entró así. Llegó y le dijo, mamá, quiero agua. Sí, llegó y agarró el contenedor así pequeñito, uno discreto que tiene mi hermana. Y agarró y la niña quitó la tapa, disfrutó del agua. Bueno, ese es el actuar de un hijo que se siente identificado como hijo, hermanos.
Eso es ser un hijo. Supo con quién venir la niña, supo que su necesidad iba a ser suplida y supo que no se le iba a negar su necesidad. Llegó, tomó acción y vámonos. Lo mismo sucede con nosotros. Y ahora en nuestra identidad como hijos de Dios, como creyentes, llegamos, abrimos la puerta del refrigerador y la abrimos y somos capaces de sacar todo lo que está ahí porque tenemos el apoyo de nuestros padres que nos han dado esa identidad como hijos. ¿Sí? Y lo mismo sucede con nosotros. Tenemos esa identidad, hemos sido llamados sus hijos. Y si quieren saber más con respecto a la identidad, lean Efesios 1, todo Efesios 1 y 1:5 y hasta el 2. Él nos llamó, nos rescató, nos lavó y todo nada más para su honra y para su gloria. Lean Efesios. ¿Ok? Entonces, dice, luego la niña se levantó y andaba. Pues tenía 12 años y se espantaron grandemente, se sorprendieron. El Señor actuando, el Señor mostrando que Él tiene su tiempo, que Él tiene el poder para sacarnos del problema que queramos, hermanos. ¿Sí? Está esa manifestación de poder reservada para unos cuantos. Y ahí estaba el Padre. Ahí estaba Jairo. ¿Sí? Aquel hombre que puso su fe en acción, en ir a buscar al Señor, regresar, obedecer, ser paciente, aguantar, aún en las malas, ¿sí? Aguantar, y ya para que al final viera los resultados de lo que el Señor estaba haciendo, de lo que el Señor ya sabía que Él iba a hacer, pero ahora Él lo pudo ver en acción, Él lo pudo ver físicamente, ¿sí? Y para nosotros como padres no va a ser muy diferente, hermanos. Pero como les decía hace un momento, mantenernos, porque tu fe va a ser probada. Y cada vez las pruebas van a ser más fuertes. ¿Ok? Y la prueba no es para ver, no es para darle información al Señor. El Señor nos conoce en lo más profundo, hermanos, en la intimidad. Él sabe qué onda, Él sabe de qué pie cojeamos. Es para que nosotros nos demos cuenta cómo estamos delante del Señor. Y cuando fallemos, poder venir delante del Señor y decir: Señor, perdóname, dame otra oportunidad. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Y ahora, versículo 43. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer, su necesidad básica de la pequeña. ¿Ok? Y podemos ver aquí, hermanos, puntos muy importantes. Primero, no debemos esperarnos hasta el final para tomar acción. No esperar a que la pequeña esté agonizando. No esperar hasta que nuestro problema sea gigantesco, cuando lo podemos frenar en los primeros pasos. No esperarnos, actuar. ¿Sí? Debemos ser humildes también en reconocer la autoridad del Señor ante cualquier situación. Y nuevamente, sé que culturalmente hablando se nos ha enseñado: los hombres no chillan, ¿sí o no? Y aguántese como los machos. No, hermanos, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Venir delante del Señor y derramarte y ponte a cuentas con el Señor en todo lo que tenga que ser. ¿Sí? Y otra cosa, no somos de piedra. Somos hombres, pero no somos de piedra. ¿Sí? Y también, hermanas, téngannos paciencia. ¿Sí? Si dijimos que vamos a arreglar eso, no tienen que estarnoslo recordando cada 6 meses. Tengamos paciencia. ¿Sí? Y oren por los esposos. Porque ciertamente hay responsabilidad, mucha, hermanos, en verdad.
muchas de las tomas de decisiones de los padres, las consecuencias buenas o malas, se ven a los años. ¿Sí? Se ven a los años. Y parte de las labores del padre es llegar y consultar con la esposa, oye, ¿qué te parece esto y lo otro? Y también, o sea, la mujer, con respecto a lo que dice la Escritura y la sabiduría que Dios ha depositado en ti, hablar claramente, no, mira, porque puede pasar esto, puede pasar esto otro, o no, porque me vas a quitar la comodidad de la tele, o cositas así por el estilo. ¿Me explico? Pero hablar con claridad, ser directas, honestas también. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, ¿qué les parece los papás? Papaces, si se ponen en pie. Papaces, vámonos a ponernos en pie. ¿Sí? Damos gracias a Dios por sus vidas, damos gracias a Dios por la obra de ustedes, por la obra del Señor en la vida de ustedes. Y ciertamente hay cosas que tenemos que corregir, cosas que tenemos que cambiar, pero también hay cosas en las que han sido ustedes fieles y hay pasos que se están dando y confiamos y seguimos confiando en que van a seguir dando esos pasos. ¿Sí? Y hay una familia que los respalda y damos gracias a Dios por ello. ¿Y qué les parece si como congregación oramos por los papás? ¿Sí? ¿Me acompañan? Señor, gracias te damos.